Ya hablamos en otras ocasiones de religiones que caían en conductas que podemos considerar perturbadoras, con decesos trágicos, y el día de hoy no es la excepción. El primer caso que les traigo hoy es el de Heaven's Gate. Heaven's Gate fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles desde el año 1997. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp. Applewhite convenció a 38 de sus seguidores para desistir de la vida, si es que me entiendes a lo que me refiero, de manera que sus almas ascendieran a una nave espacial que ellos creían se encontraba detrás del cometa. Este tipo de creencias ha llevado a algunos observadores a tildar a este grupo como un tipo de religión ovni. En 1975, Marshall Applewhite y su pareja Bonnie Nettles decidieron contactar con extraterrestres y buscaron seguidores que pensaran como ellos. Publicaron avisos de reuniones donde reclutaban discípulos a los que llamaban tripulantes. En los eventos pretendían representar a seres de otro planeta. El siguiente nivel que buscaban participantes para un experimento, y decían que quienes participaban allí ascenderían a un nivel evolutivo superior. Él y Nettles se referían a sí mismos como Guinea y Pig, conejillo de Indias, por así decirlo. Y Applewhite se describía a sí mismo como un instructor de laboratorio y era el orador principal, mientras que Nettles intervenía en ocasiones para calificar observaciones y para hacer correcciones. Ambos hablaban rara vez con los participantes. Lo único que hacían era pedirles sus números telefónicos para poder contactarlos. Al principio nombraron a su organización Anonymous Sexaholic Celebration Church o la Iglesia Célibe para Erotómanos Anónimos, pero pronto se hizo conocida como Human Individual Metamorphosis, la metamorfosis individual o humana, mejor traducido al español. Applewhite creía en la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, que depositaron partes de esta hipótesis que depositaron a los humanos en la Tierra y que regresaron para recoger a unos pocos selectos. Algunas partes de esta hipótesis son similares al concepto de la elección incondicional de las iglesias reformadas cristianas. Esta influencia se debió probablemente a la educación presbiteriana de Applewhite. A menudo hablaba sobre los extraterrestres usando frases de Star Trek y declaraba que los aliens se comunicaban con él mediante el programa. Applewhite y Nettles enviaron publicaciones a varios grupos de California y fueron invitados a hablar a numerosos devotos de la nueva era New Age en abril de 1975. En dicha reunión convencieron a casi la mitad de los 50 participantes para que los siguieran. También se enfocaron en los campus universitarios. En agosto de ese mismo año dieron una conferencia en el Canada College. En una reunión en Oregon en septiembre de 1975, lograron reclutar a más personas, alrededor de 30 personas, las cuales abandonaron sus hogares para seguir a la pareja, lo que atrajo la atención de los medios de comunicación. La cobertura fue bastante negativa, ya que los periódicos y algunos antiguos miembros se burlaban del grupo y lanzaban acusaciones de lavado de cerebro contra Applewhite y Nettles. Sin embargo, Bulk y Taylor declararon que Applewhite y Nettles evitaban las prácticas de presión, ya que buscaban solamente seguidores devotos. Benjamin E. Sealer, un académico que realizó estudios sobre las religiones nuevas, notó que las enseñanzas de Applewhite y Nettles se centraban en la salvación a través del crecimiento individual,
y encontró similitudes con las corrientes del movimiento del New Age. Asimismo, enfatizó la importancia de la elección personal. Applewhite y Nettles, sin embargo, negaban cualquier conexión con el movimiento de la New Age, ya que lo consideraban una creación de los seres humanos. Janja Lalich, una socióloga que estudia las sectas, atribuye su éxito para reclutar gente a su ecléctica mezcla de creencias y la manera en que se apartaron de las enseñanzas típicas de la nueva era. Por ejemplo, describían naves espaciales mientras seguían usando el lenguaje cotidiano. La mayoría de la sociedad establecida, la mayoría de sus discípulos eran jóvenes y estaban interesados en el ocultismo, o bien vivían apartados o se establecían lejos de la sociedad. Provenían de una gran variedad de religiones, incluyendo religiones orientales y la cienciología. La mayoría conocía bien las enseñanzas de la New Age y permitieron que Applewhite y Nettles los convirtieran con facilidad. Applewhite enseñaba que sus seguidores llegarían a un nivel más alto del ser, como una oruga que se convierte en una mariposa. Usó este ejemplo en casi todos los primeros libros que escribieron. Applewhite sostenía que sufrirían un cambio biológico, ya que se convertirían en una especie de nuevo ser humano, nuevo eslabón de la evolución. Con sus primeros seguidores, hizo hincapié en que no estaba hablando metafóricamente y solía usar las palabras biología y química en sus discursos. A mediados de los años 70, intentó evitar el uso de términos religión, porque lo veía como una disciplina inferior a la ciencia, aunque si bien descartaba la religión por ser poco científica, en ocasiones enfatizaba la necesidad de tener fe en la capacidad de los extraterrestres para transformarlos. Para el año 1975, Applewhite y Nettles habían adoptado los nombres Bo y Pib. Tenían alrededor de 70 seguidores y se veían a sí mismos como pastores ocupados con su rebaño. Applewhite creía que la separación completa respecto a los deseos terrestres era un requisito para ascender al siguiente nivel, y hacía hincapié en los pasajeros del Nuevo Testamento donde Jesús hablaba sobre abandonar el cariño por el mundo. Se instruía a los miembros para que, por lo tanto, abandonaran a sus amigos, su familia, los medios de comunicación, estupefacientes, alcohol, joyas, el vello facial y hasta su sexualidad si era necesario. Lo que es más, se requería que se adoptaran nombres bíblicos. Applewhite y Nettles pronto les pidieron que adoptaran nombres de 2 sílabas que terminaran en Odi, o que tuviera 3 letras en la primera sílaba como Grody, Yomi, Body. Applewhite aclaró que estos nombres remarcaban que sus seguidores eran niños espiritualmente. Applewhite y Nettles y sus seguidores vivían lo que el experto en religión James R. Lewis describe como un estilo de vida cuasi nómada. Solían pasar la noche en campings remotos y no hablaban sobre sus creencias. Applewhite y Nettles dejaron de organizar reuniones públicas en abril de 1975 y para esa época pasaban poco tiempo enseñándole la doctrina a sus conversos. Los líderes además tenían poco contacto con sus seguidores dispersos, muchos de los cuales renunciaron a su lealtad. Applewhite y Nettles temían que los asesinaran y les enseñaban a sus seguidores que sus muertes serían similares a la de los 2 testigos del Apocalipsis. Buck y Taylor creen que la experiencia de Applewhite en prisión y el rechazo inicial del público contribuyeron a este miedo. Más tarde, Applewhite y Nettles les explicaron a sus seguidores que la manera en que la prensa los trataba era una especie de asesinato y que su profecía se había cumplido. Applewhite tenía una vista materialista de la Biblia, la veía como el registro del contacto extraterrestre con la humanidad. Tomaba muchas ideas del libro del Apocalipsis, aunque evitaba usar la terminología teológica tradicional y empleaba un tono de cierta manera negativo para hablar del cristianismo. Leía unos pocos versos y nunca trataba de desarrollar un sistema teológico.
A principios de 1976, Applewhite y Netless ya habían adoptado los nombres Do y T. Applewhite decía que estos nombres no tenían significado alguno, y en junio del mismo año reunieron a los seguidores que les quedaban en el Bosque Nacional Medicine Bow, al sudeste de Wyoming, con la promesa de que recibirían la visita de unos ovnis. Más tarde, Netless anunció que la visita había sido cancelada. La pareja luego separó a los seguidores en grupos pequeños, que denominaron Star Cluster, o grupos de estrellas. Entre 1976 al 79, el grupo vivió en caravanas, por lo general cerca de las montañas rocosas o en Texas. Applewhite y Netless comenzaron a exigirles más a sus seguidores, que hasta ese momento habían tenido vidas vagamente estructuradas, lo que los ayudó a mejorar la retención de los miembros de la secta. Solían comunicarse con sus discípulos por escrito o a través de sus asistentes, y remarcaban cada vez más que era la única fuente de la verdad. Rechazaron la idea de que los miembros pudiesen recibir revelaciones individuales para tratar de prevenir incisiones. Applewhite también intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas, ya que temía que las reuniones pudieran llevar a la insubordinación. Applewhite y Netless insistían en que sus seguidores practicaran lo que él mencionaba como flexibilidad, obediencia estricta a sus cambiantes órdenes, a menudo contradictorias entre sí. Ambos líderes limitaban los contactos del grupo con las personas que no pertenecían, incluso con aquellos que podrían haber estado interesados en unirse, para evitar de maneras ostensibles infiltrados en los partidos hostiles. En la práctica, esto hacía que sus seguidores dependieran completamente de ellos. Applewhite instruía a sus discípulos para que fuesen como niños o mascotas sumisas, que buscaran constantemente la aprobación y a menudo se preguntaban a sí mismos qué harían sus líderes cuando tomaban una decisión. Para sus seguidores no parecía un dictador. En su estudio del grupo del año 2000, Winston Davis señaló que Applewhite dominó el fino arte del entretenimiento religioso, y notó que muchos de sus discípulos parecían disfrutar su servicio. Applewhite organizaba rituales en apariencia arbitrarios que tenían la intención de instalar un sentido de la disciplina en sus seguidores. Se refería a estas tareas como juegos. También veía programas de televisión de ciencia ficción con el resto del grupo. En vez de dar órdenes directas, intentaba expresar sus preferencias y hacía de cuenta que le daba opciones a sus discípulos. Remarcaba que los estudiantes eran libres de desobedecer si lo querían, lo que, según Lalich, daba la ilusión de poder elegir. A finales de los años 70, el grupo recibió una gran suma de dinero, posiblemente una herencia de un miembro o donaciones de las ganancias de los seguidores. Applewhite y Netless usaron ese capital para alquilar casas, primero en Denver y después en la zona de Dallas. Tenía alrededor de 40 seguidores en ese momento y vivían en 2 o 3 casas. Los líderes por lo general tenían su propia casa. El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de sus residencias. Applewhite y Netless manejaban las vidas de sus discípulos como en un campo de entrenamiento militar, preparándolos para el siguiente nivel. Se referían a su casa como una nave y reglamentaban todo lo que sucedía minuto a minuto. Alentaban a los estudiantes que no se adaptaban a ese estilo de vida a que se fueran y les brindaran ayuda financiera. Lifton ha dicho que Applewhite prefería calidad antes que cantidad en cuanto se trataba de los seguidores, aunque ocasionalmente hablaba sobre ganar más conversos. Applewhite y Netless a veces hacían cambios repentinos y drásticos en el grupo. En una ocasión en Texas, le dijeron a sus seguidores que los visitarían los extraterrestres y les pidieron que esperaran toda la noche afuera. Luego les informaron que había sido solo una prueba. Él vio esto como una manera de aumentar la devoción de los estudiantes, para que su compromiso con la secta no estuviera ligado solamente a la visión de milagros concretos. Los miembros se desesperaban por la aprobación de Applewhite y usaba la desesperación para controlarlos.
En 1980, Applewhite y Netless tenían alrededor de 80 seguidores, y muchos de ellos tenían trabajos, sobre todo con computadoras o como mecánicos de automóviles. En 1982, Applewhite y Netless permitieron a sus discípulos que llamaran a sus familias. Y en 1983 relajaron aún más las controles y permitieron visitar a sus familiares en el Día de las Madres. Se les permitía quedarse por poco tiempo y se los instruía para que le dijeran a sus familias que estaban estudiando informática en un monasterio o algo parecido. La intención de estas vacaciones era tranquilizar a las familias y demostrarles que los discípulos seguían con el grupo por su propia voluntad. En el año 1983, Netless se sometió a una operación para la extirpación de un ojo, como resultado de un cáncer diagnosticado varios años antes. Vivió 2 años más y finalmente falleció en 1985. Applewhite les dijo a sus seguidores que había viajado al siguiente nivel porque tenía demasiada energía como para permanecer en la Tierra y que había abandonado su cuerpo para hacer el viaje. Su intento de explicar la muerte de su compañera con los términos de la doctrina del grupo tuvo éxito y evitó que se fueran casi todos los miembros. Solo lo abandonó uno. Applewhite, sin embargo, cayó en una profunda depresión. Decía que Netless todavía se comunicaba con él, pero sufrió de una crisis de fe. Sus estudiantes lo apoyaron durante esta época y lo animaron en gran medida. Más tarde organizó una ceremonia donde se casó de manera simbólica con sus seguidores. Se llamó Nalik. Se trató de un intento de asegurar su unidad. Applewhite les dijo a sus seguidores que Netless lo había dejado porque aún tenía cosas que aprender. Sentía que ella tenía un rol espiritual más alto que el suyo. Comenzó a identificarla como el padre y desde entonces se refirió muchas veces a ella con pronombres masculinos. Applewhite comenzó a aplicar una jerarquía muy estricta. Les enseñaba a sus estudiantes que necesitaban que los guiara para llegar al siguiente nivel. Seller notó que esto aseguraba que no hubiera posibilidades de que el grupo continuara si él fallecía. La única manera de salvarse era cultivar una relación con Applewhite. Animaba a sus seguidores a verlo como a Jesucristo. Seller mencionó que el antiguo enfoque del grupo en las elecciones individuales fue reemplazado por un énfasis en la figura de Applewhite, que fungía como mediador. Él mismo mantuvo algunos aspectos de sus enseñanzas científicas, pero en los años 80 el grupo se convirtió en algo más parecido a una religión por su enfoque a la fe y la sumisión ante la autoridad. Después de la muerte de Netless, Applewhite también alteró su punto de vista sobre la elevación. Antes enseñaba que el grupo ascendería de forma física desde la Tierra y que la muerte les permitiría reencarnar, pero el fallecimiento de su compañero lo obligó a aceptar que la ascensión podía ser meramente espiritual. Más tarde llegó a la conclusión de que su espíritu había viajado a una nave espacial y había recibido un nuevo cuerpo, y que les pasaría lo mismo a sus seguidores. Según esta visión, el cielo bíblico era en realidad un planeta al que iban los seres muy evolucionados y requería que los cuerpos físicos ascendieran hasta allí. Applewhite creía que una vez que alcanzaban el siguiente nivel, facilitarían la evolución en otros planetas. Hacía hincapié en que Jesucristo, que según él era un extraterrestre, vivía en la Tierra. Fue martirizado y volvió de la muerte con otro cuerpo antes de transportarse a una nave espacial. Según la doctrina de Applewhite, Cristo podía permitir la entrada al cielo pero había descubierto que la humanidad no estaba lista para ascender la primera vez que bajó a la Tierra. Creía que los humanos tenían la oportunidad de alcanzar el siguiente nivel cada 2 milenios y la primera oportunidad que se presentaría para llegar al reino de los cielos desde los tiempos de Jesucristo sería a principios de los años 90. Seller notó que sus creencias se basaban en la Biblia cristiana, pero interpretada a través de la lente de la creencia en el contacto extraterrestre con la humanidad. Durante el duelo por la muerte de Netless, Applewhite fue volviéndose cada vez más paranoico y temía que hubiera una conspiración contra su grupo. Un miembro que se unió a mediados de los años 80 recordó que Applewhite evitaba nuevos conversos ya que le preocupaba que hubiese infiltrados. Temía que un grupo atacara su casa y hablaba muy bien de los defensores judíos de Masada en el Israel antiguo, quienes mostraban total resistencia al Imperio Romano.
Además empezó a hablar sobre el fin del mundo y comparó la Tierra con un jardín lleno de maleza que necesitaba ser reciclado. En concordancia con la metáfora del jardín, declaró que la Tierra sería efectivamente reciclada. Applewhite también usó conceptos de la nueva era, pero se diferenciaba de este movimiento en que predecía que pronto ocurrirían cambios apocalípticos más que utópicos en la Tierra. Pensaba que la mayoría de los humanos tenían el cerebro lavado por Lucifer, pero que sus seguidores podrían huir de su control. En octubre del año 1996, el grupo alquiló una mansión en el rancho Santa Fe, en el estado de California. Ese año grabaron 2 mensajes en video, en los cuales ofrecían a sus espectadores una última oportunidad para abandonar la Tierra. Aproximadamente al mismo tiempo descubrieron que se estaba acercando al planeta el cometa Hale-Bopp, y Applewhite creía que Nettles estaba a bordo de una nave espacial arrastrando el cometa y que planeaba encontrarse con ellos. Le dijo a sus seguidores que la estela los transportaría a un destino Epinteria y que había una conspiración del gobierno para evitar que se hablara de la nave. Además declaró que sus seguidores fallecidos también viajarían en la estela, una creencia que se parecía a la doctrina del arrebatamiento. No se sabe cómo describió que el cometa pasaría a la Tierra o por qué creía que lo acompañaban extraterrestres. A finales de marzo del 97 el grupo se aisló a sí mismo y grabó declaraciones de despedida. Muchos de los miembros alabaron a Applewhite en sus mensajes finales. David describió sus comentarios como regurgitaciones del gospel de Do. Applewhite grabó un video poco antes de su muerte, donde calificó los suicidios como la salida final del grupo y señaló que odiaban este mundo con toda honestidad. Lewis conjeturó que Applewhite decidió este método porque había dicho que el grupo ascendería durante su vida y por lo tanto de esta manera sería inevitable que eligieran a un sucesor. Los integrantes de esta secta suponían que eran extraterrestres, entregaban sus pertenencias y los hombres de la secta se dejaban castrar en vísperas de su suicidio. Bebieron zumo de limón a fin de purificar su cuerpo. Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo del 97 en una localidad del municipio Rancho Santa Fe, al norte de San Diego. Sus muertes se debieron a una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital, mezclado con zumo de manzana y vodka. Las muertes tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. La cara de Applewhite apareció en las portadas de las revistas Time y Newsweek del 7 de abril. Su mensaje final fue transmitido en gran escala. Hugh Urban de la Universidad Estatal de Ohio ha descrito su aparición en el video como salvaje y muy alarmante. Los productores de la serie de televisión animada estadounidense Padre de Familia satirizaban a Applewhite en un episodio donde se le mostró atrayendo adolescentes a una secta y envenenándolos. Tras su muerte, los medios publicaron un video en el que aparecieron todos los cadáveres acomodados en literas, cubiertos con cobijas púrpuras y calzados con zapatillas nuevas marca Nike. Todos portaban también equipaje y dinero como derechos de alquiler para su cuerpo, que lo contemplaban ellos como contenedores para sus almas tipo ovnis.